Hola niños, hola niñas, qué gusto que nos encontremos de nuevo en la segunda lección del contenido de cuarto básico de Historia y Geografía, específicamente Geografía. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser la profesora que te va a guiar en este contenido. Así que antes de empezar esta lección me gustaría mucho que pudieras buscar un lugar cómodo, un lugar ordenado para poder trabajar, porque esta no es una clase en la que solo vas a mirar. Me gustaría mucho que trabajaras en algunas actividades que son bastante cortas, pero que sería muy bueno que las hicieras para que fuéramos aplicando de inmediato lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Te parece? Aparte son actividades de cierre de la clase y que te pueden ayudar a compartir lo que puedas aprender. Entonces, esta lección recibe el nombre de América y sus paisajes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es conocer los distintos paisajes del continente americano. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo voy a mostrarte el contenido a través principalmente de imágenes. ¿Ya? Esto va a ser muy importante porque necesito que seamos capaces de fijarnos en todos los detalles que tienen las imágenes, como por ejemplo el relieve, la flora y fauna y el clima. ¿Ya? Vamos a ver estas imágenes en profundidad, vamos a analizarlas bien para poder descubrir cómo son los paisajes del continente americano. ¿Ya? Antes de comenzar a hablar de los paisajes tenemos que contextualizarnos un poco. ¿Qué sabes del continente americano? ¿Sabes, por ejemplo, que nosotros somos parte de él? De hecho, nuestro país, Chile, tiene un territorio tricontinental. Esto significa que tiene un territorio o soberanía en territorios insulares, tiene soberanía en territorios de la Antártica y tiene soberanía en territorios del continente americano, y es en este continente en el cual está la mayor parte de la extensión de nuestro país. Eso, primero que todo, nuestro país está ubicado en el continente americano. ¿Qué otras cosas sabemos de este extenso continente? Eso mismo, que es muy extenso, que parte desde el extremo del hemisferio norte hasta el extremo del hemisferio sur, ¿ya? Y que son dos como masas terrestres o extensiones terrestres unidas por un pequeño canal que vendría siendo América Central. Otra cosa importante que debemos saber es que el continente está dividido o subdividido en 3 continentes a su vez, ¿ya? Y que producto de lo extenso que es que se producen muchos tipos de clima, muchos tipos de paisaje, y no solamente eso, sino que hay una diversidad inmensa de culturas que habitan este extenso continente del cual nosotros somos parte. Yo te invito a que hagas esto en tu casa. Yo lo hice calcándolo desde la pantalla de mi computador. ¿Ya? Es el continente americano, una representación muy a escala, una representación muy pequeña de él. ¿Pero para qué lo hice? Porque voy a poner los nombres del continente americano. En este pequeño mapa, en esta pequeña representación, voy a poner los topónimos, ya los nombres de los continentes. Te invito a que hagas esto mismo para que podamos ubicarnos mejor en el espacio y en el contexto del continente. Entonces, la masa que está arriba, ¿cierto? ¿Esta masa qué nombre recibe? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué nombre recibe esa masa? ¿La de arriba? Piensa. Estoy segura que lo has escuchado alguna vez. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Estoy trabajando con silicona y la silicona se enreda por todos lados. Ya. ¿Lo pensaste? Mira, yo te voy a mostrar. La masa superior del continente se llama América del Norte. ¿Sabes qué ciudades o qué países están ubicados en esta parte? En esta parte está ubicado, por ejemplo, un país muy famoso que se llama Estados Unidos, o también Canadá, ¿sí? Hay localidades muy conocidas como Alaska,
lugares muy conocidos como Groenlandia, por ejemplo, ¿ya? Eso es América del Norte. Ahora, ¿qué otro? La masa más extensa que está en el hemisferio sur, ¿cuál es el nombre que recibe? ¿Lo sabes? ¿Lo has escuchado alguna vez? Exacto, muy bien. Es América del Sur. Y América del Sur, ¿cuáles son países importantes que se ubiquen en esta masa? Por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, ¿ya? Todos esos lugares se ubican en el sector más extremo sur del continente, en el sector de la masa que está bajo el hemisferio, bajo la línea del Ecuador, en el hemisferio sur. Y nos falta, ¿cuál es el continente encargado de unir América del Norte y América del Sur? Muy bien. Ese es América Central. En América Central y las islas del Caribe están ubicados países como, por ejemplo, México, países e islas como, por ejemplo, Cuba, República Dominicana, ¿ya? Y así es como se conforma América. América, por ser tan extenso, tiene mucha diversidad en todo sentido. Diversidad cultural, diversidad de paisajes y diversidad de climas, por supuesto. Vamos, sigamos avanzando. Espero que hagas esto para que puedas aprender a diferenciar los nombres de los continentes que se subdividen en América. Ya, continuemos. ¿Cuáles son entonces las características del continente americano? Vamos a ir descubriendo que estas características, hay características que son naturales del paisaje, que tienen que ver netamente con el clima, ya que tienen que ver netamente con el impacto del sol, por ejemplo, o la ubicación de los países respecto a en los hemisferios, pero también hay características que son culturales, que tienen que ver con la intervención del hombre, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en las características naturales que tiene el continente. ¿Ya? Avancemos. Para continuar, me gustaría mucho que pudieras completar este cuadro, ya que estamos hablando y vamos a describir las características de los paisajes. Y para reforzar lo que fue la clase anterior, ¿podrías completar este cuadro de resumen? Primero tienes que pensar en el lugar en el cual vives tú, ¿ya? Observa, piensa en lo que has visto cuando has salido de tu casa, cuando has dado una vuelta por tu barrio. ¿Cómo es el relieve? El relieve, recuerda que eran las formas que tenía la superficie terrestre, las montañas, las llanuras, los valles. ¿Cuál es el relieve que tiene el lugar en el que tú vives? El clima. Recuerda que el clima son todas las condiciones atmosféricas del lugar en el cual tú vives durante el periodo de un año, ¿ya? ¿Cómo vives el invierno? ¿Cómo vives el verano? ¿Hay lluvias? ¿Hace calor? Tienes que describir eso. Y en flora y fauna, ¿cuáles son los animales y la vegetación que habitan frecuentemente el lugar en el cual tú vives? Recuerda que yo te pedí que tuvieras a la mano un papel y un lápiz o un lápiz y un cuaderno. Así que este es el momento de empezar a ocuparlo. Te voy a dar un minuto para que comiences a describir. ¿Por qué estamos haciendo esto, niños? Porque es la misma descripción de los criterios del continente. Cuando nosotros entramos a describir las características que tiene el continente o cualquier imagen o cualquier paisaje, estos son los elementos en los que nos tenemos que fijar particularmente. ¿Ya? Si no has terminado de hacer esta descripción, puedes dejarla en pausa para que me sigas escuchando y luego cuando termines la clase puedes terminarlo. ¿Te parece? Avancemos entonces.
La primera descripción que vamos a hacer de América tiene que ver con los climas. Como estábamos mencionando hace unos minutos atrás, América tiene una gran extensión. Parte desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. ¿Ya? Como vemos en la imagen que está a mi costado, parte desde el norte hasta el sur. ¿Esto qué significa? Que el sol impacta el sol impacta en la línea del ecuador al medio, ¿ya? Y como impacta en la línea del ecuador al medio, los grados de calor o los rayos del sol van perdiendo su intensidad hacia llegar a los polos. ¿Eso qué significa? Que América está posicionado en las 3 zonas climáticas. Recuerda que las zonas climáticas corresponden a que el sol impacta con mayor fuerza la línea del ecuador y lo que está dentro de los trópicos, ¿ya? Y esa es la zona cálida. Luego, de los trópicos hacia los círculos polares, se considera zona templada, y luego de los círculos polares hacia el centro es la zona fría. Y América está ubicado en las 3 zonas. Es por eso que tiene una gran diversidad de climas. ¿Por qué? Porque el clima va determinando el paisaje. Si hay un clima que es lluvioso, por ejemplo, probablemente el paisaje, la vegetación y la fauna se modifiquen de acuerdo a ese clima. ¿Se entiende? Avancemos. Entonces, ¿cómo vamos? Hasta el momento, hagamos una pausa. Hablamos sobre la ubicación de América, que se encuentra en el hemisferio oeste del planeta, en el hemisferio occidental, abarcando desde el norte extremo hacia el sur extremo, y las características que tienen. Principalmente hemos hablado del clima. Ya hemos hablado de que se ubica en las 3 zonas climáticas, por lo tanto eso determina los paisajes que se van a desarrollar o que se han desarrollado en América. ¿Ya? Avancemos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de paisajes de América de acuerdo a esta ubicación sobre las 3 zonas climáticas? Primero, hay 3 zonas, recuerda, la zona cálida, la zona fría y la zona templada. Vamos a partir hablando por la zona cálida, que es la zona que está específicamente cerca de América Central, porque en América Central es por donde se ubica principalmente los trópicos de Cáncer y de Capricornio, ¿ya? Que delimitan la zona cálida, en donde impacta con mayor potencia el sol. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de todos los paisajes que se ubican en la zona central de América, ¿ya? Y dentro de los paisajes del clima cálido se encuentran los paisajes tropicales, como los que estamos viendo en las imágenes, ¿ya? Estos paisajes tropicales necesito que te fijes en la vegetación, que es muy abundante. Hay muchas masas de agua, ¿ya? Fíjate, muchas masas de agua en estos dos, ¿sí? Los paisajes tropicales, ¿cuál es la característica de ellos? Es que hace calor todo el año, y también que existe mucha humedad todo el año también. ¿Por qué? Porque hay lluvias permanentes. Como hay lluvias permanentes con mucho calor, la vegetación crece y crece, y es en mucha cantidad. Es muy abundante la vegetación que existe en los paisajes tropicales, y esa es una de las principales características. La gran cantidad de masas de agua, como podemos ver en la imagen, la amplia vegetación que existe, y el calor y la humedad constante durante todo el año, ¿ya? Otro paisaje de la zona cálida son los paisajes áridos o secos, que tienen que ver con los paisajes de desierto, ¿ya? Como por ejemplo el desierto de Atacama, ¿ya? Estos paisajes también tienen temperaturas muy altas, pero no se mantienen durante las 24 horas, porque en el día las temperaturas son muy altas, pero de noche las temperaturas son muy bajas. Ya hay una oscilación térmica bien interesante en los paisajes áridos. No se mantienen las temperaturas altas constantes durante día y noche, cambian. O sea, ¿qué quiere decir? Tú podrías, por ejemplo, usar
la misma ropa que usas durante el día en una zona seca o de desierto, la misma ropa que usaste en el día, usarla en la noche, probablemente no, porque en el día vas a estar con algo mucho más holgado y en la noche vas a tener que abrigarte muchísimo. Luego, nos vamos a los paisajes templados, ¿ya? Que son los paisajes que se ubican luego de los trópicos. En el caso del hemisferio norte está el trópico de Cáncer, estamos hablando de todo lo que se ubica hacia arriba del trópico de Cáncer, y en el caso del hemisferio sur, todo lo que se ubica hacia abajo del trópico de Capricornio, ¿ya? Aquí es donde se generan paisajes templados. ¿Cuál es la particularidad, por ejemplo, que nosotros podemos tener con estos paisajes? Es que Chile se ubica la gran parte de su territorio nacional en paisajes templados. Los paisajes templados, como vemos en la imagen, son paisajes muy agradables, con climas muy cómodos para los habitantes de estos sitios. ¿Por qué? Porque se marcan las 4 estaciones del año, ¿ya? Que serían verano, otoño, invierno y primavera, ¿sí? Estas 4 estaciones se marcan, pero el clima es moderado durante todo el año. ¿Esto qué significa? Que la mayor parte de la población vive en estos paisajes, ¿ya? De hecho, como te comentaba, en Chile la mayor parte del territorio corresponde a un paisaje templado, sobre todo la zona central, y en la zona central es donde se ubica la mayor parte de la población, ¿ya? Porque es un paisaje muy ameno, muy agradable por su clima, por su condición de vegetación, por sus temperaturas moderadas durante el año, y ya las personas saben que están las 4 estaciones marcadas y saben cómo adaptarse a ellas. Por ejemplo, este es otro tipo de paisaje templado, que es el paisaje marítimo lluvioso, que a pesar de que llueve durante todo el año por la cercanía que tiene con el océano Pacífico, de todas formas mantiene una temperatura moderada durante el año, ¿ya? Y que llueva tanto y con temperaturas moderadas genera que en este tipo de paisajes podamos ver la vegetación que se llama siempre verde, y con árboles nativos que están con las hojas verdes todo el año producto de este tipo de clima, ¿ya? Ahora vamos a ir avanzando hacia los extremos de los círculos polares, en donde los paisajes son fríos, ya que el sol no impacta en estas zonas. Ya los rayos, recuerda que impactan más directamente en el centro, luego ese impacto se va perdiendo y se generan los climas templados, y luego ya casi nada en los polos. Por lo tanto, los paisajes fríos son helados todo el año. Ya, por ejemplo, el clima polar, que corresponde a este tipo de paisajes, como la imagen número 1 que estamos viendo ahora, el clima polar casi no presenta lluvias, y cuando presenta lluvias son en forma de nieve, ¿ya? Y el frío es extremo durante todo el año. También existen climas fríos como este, que es el paisaje de taiga, que se ubica en el círculo polar ártico, en el hemisferio norte, hacia arriba, en esta zona, ya cerca de Alaska, Groenlandia. ¿Y cuál es la particularidad de este tipo de paisaje? Que los bosques sufren un cambio radical de verano al invierno. En verano están verdes y en invierno se llenan de nieve. ¿Por qué? Por la misma razón del clima de los paisajes polares, que cuando llueve no llueve como agua, ya las precipitaciones son en forma de nieve. Por lo tanto, son climas totalmente fríos y helados. Y tenemos los paisajes azonales. ¿Cuáles son los paisajes azonales? Son los paisajes que no podemos encasillar en ninguna de las 3 zonas, ni en la cálida, ni en la fría, ni en la templada. ¿Por qué? Porque se ubican en estas 3 zonas específicamente. Por ejemplo, los paisajes costeros. Hay costa en toda América, en todo el continente hay costa. Por el lado del Pacífico, que acá está el Pacífico, voy a marcarlo porque no lo marqué y es importante que sepamos
qué océanos bañan las costas del continente. Por este lado, el Océano Pacífico, y por este lado, el Océano Atlántico. Puedes marcarlo, si hiciste esto como yo, puedes marcarlo, estaría súper bien, para que podamos recordar. Entonces, si nosotros nos fijamos, América, toda su extensión está bañada por costas. Ya yo no podría decir, no, la costa es solo de la zona cálida. No, porque también está en la zona austral, está en las zonas frías y en las zonas templadas. Ya, por lo tanto, un paisaje azonal sería el paisaje de costa, que por lo general tiene es un paisaje húmedo por la influencia de el mar. ¿Ya? O el paisaje de alta montaña, que hay montaña, por ejemplo, la cordillera recorre muchos países del cono sur, de América del Sur. Por lo tanto, no podríamos encasillar a los paisajes de alta montaña porque hay montañas en muchas zonas de América. Por lo tanto, tampoco puedo decir que es específicamente de la zona cálida o de la zona fría o de la zona templada, ¿ya? Y este paisaje también tiene su particularidad. Son paisajes que son fríos durante todo el año y que corre mucho viento. De hecho, la vegetación que existe en este tipo de paisajes es muy baja por el viento tan fuerte que corre, que no deja que las plantas crezcan, solo deja que se desarrollen y se hayan adaptado a crecer de manera al ras de la tierra. ¿Qué vamos a realizar ahora? Utilizando toda esta información que hemos visto, ¿ya? Espero que te haya gustado conocer el tipo de paisajes que existen en América. Vamos a hacer un afiche turístico. Estoy buscando yo el papel que tenía por aquí para hacerlo. Aquí. Vamos a hacer un afiche turístico. Este afiche lo vas a hacer promoviendo el turismo de acuerdo a las características que observaste de las imágenes. ¿Cuál fue la imagen que más te gustó? ¿Cuál fue el lugar que más te gustó? Puedes empezar haciendo el descarte por ¿qué es lo que más te gusta? ¿La zona cálida, la zona fría o la zona templada? Por ejemplo, a mí me gusta más la zona templada porque estoy acostumbrada a vivir ahí, en ella. Y de la zona templada yo mencioné un clima en específico que me gusta mucho, que es el clima de marítimo lluvioso. ¿Ya? Entonces mi afiche va a ser de ese clima o de ese paisaje en específico. ¿Ya? Recuerda que el clima cálido tiene dos tipos de paisajes, que es el tropical y el árido. El clima templado tiene dos tipos de paisajes, que es el mediterráneo y el marítimo lluvioso. Y el clima frío tiene dos tipos de paisajes, el polar y el de taiga. ¿Ya? Así que recuerda cuáles son las características que yo mencioné y realicemos un afiche. Yo voy a empezar a realizarlo. Voy a usar mis plumones. Recuerda que el afiche, ¿cuál es la particularidad? Aquí a mi costado dice que necesitas una hoja de blog. Si no tienes una hoja de blog, voy a usar una hoja de oficio. Si tienes una hoja de blog, bien, pero si no la tienes, no te compliques, incluso puedes usar tu cuaderno. Cualquier hoja nos sirve. La idea es hacer este afiche. Recuerda que el afiche tiene que ser llamativo. ¿Por qué? Tiene que invitar a la gente a este lugar. Yo te invito a que tú lo hagas. Estoy segura de que te va a quedar hermoso. Y yo te espero en una próxima sesión. Para mí ha sido un gusto y espero que tengas un día hermoso, que recuerdes que nuestro continente está lleno de lugares por visitar, está lleno de culturas diferentes, producto de su gran extensión y que nosotros somos parte de ella. Y como seres que formamos parte de ella, de este continente debemos cuidarlo y mostrar un gran compromiso por toda esta diversidad. Así que nos vemos una próxima vez. Yo espero que te quedes haciendo igual que yo tu afiche. Recuerda que tiene que ser súper llamativo y mencionar características que hagan el lugar que tú elegiste, lo transformen en un atractivo turístico.
¿ya? Así que nos vemos, que estés súper bien.